Con todos ellos se reunió Lula da Silva en México. Destronan a Guanajuato como el estado más inseguro. Y todo esto aseguró el ejército en Aguililla. Bienvenidos al Caporal del 3 de marzo. ¡Comenzamos! Tienes 3 segundos para ponerle pausa a este video y escribir en los comentarios en dónde crees que policías encontraron esto. 1050 teléfonos celulares, 83 chips para celulares, 20 memorias USB, 13 pilas para celular, 7 repetidores Wi-Fi, 5 bolsas con cables de cargadores, 2 bolsas con carcasas para celulares, una bolsa con pilas externas para celular y una bolsa llena de audífonos inalámbricos. Corre tiempo. Inicialmente el gobernador informó que eran al menos 300 celulares, pero después autoridades confirmaron que era todo lo que te acabo de mencionar. Esta foto ya se ven los objetos embolsados y fue encontrado en el penal de San Miguel en la ciudad de Puebla durante una revisión hecha en un local pues que tenía que ser empleado únicamente para la venta de alimentos. Una revisión hecha por la Policía del Estado la mañana de este jueves 2 de marzo. Por si no te resulta conocido el penal de San Miguel, fue aquí en donde encontraron el cuerpo del bebé Tadeo, exhumado en Iztapalapa, Ciudad de México. Sí, hubo un decomiso de al menos 300 celulares y muchas otras cosas que se están embalando, se están viendo, desde luego se enviarán al Ministerio Público para que se abra la investigación. Habrá un análisis forense de cada celular, habrá mucha información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Aquí vino el brasileño, quien busca nuevamente la presidencia de aquel país. El lunes 28 de febrero llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue recibido por orden de izquierda a derecha por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Después sigue Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Al lado ya vemos al expresidente. Le sigue el coordinador de asesores de presidencia, Lázaro Cárdenas. Y finalmente el canciller Marcelo Ebrard. El martes 1 de marzo tuvo una agenda privada. El miércoles 2 de marzo tuvo una reunión privada con el presidente de México. Una reunión que duró más de 3 horas. Según escribió el presidente mexicano en sus redes sociales, hablaron de justicia social, lucha contra el hambre y la hermandad latinoamericana. Por la tarde, el brasileño se reunió con legisladores del partido de Morena, diputados y senadores. Y este jueves 3 de marzo tiene programadas reuniones con más diputados y más senadores mexicanos, así como una reunión con la comunidad brasileña en México. Según Lula, le prometió al presidente Andrés Manuel que si gana la presidencia de Brasil, consolidará los lazos de su país con el nuestro. Vamos a desayunar aquí en Palacio, pero va a estar varios días. Sí. No, es un desayuno. Y ya entrados en la conferencia matutina, el pasado lunes 28 de febrero, te platiqué de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional del Código Penal de Veracruz el delito de ultraje a la autoridad, delito que ya había sido declarado inconstitucional del Código Penal Federal desde el año 2016. En respuesta, el gobernador, el morenista Cuitláhuac García, dijo que enviaría una nueva iniciativa pero cambiando la redacción con el objetivo de tener una ley que encarcele a quien le falte a la autoridad. Quien agreda con violencia como con armas, ¿sí? Ya ahora vamos a hacerlo más textual, vamos a cambiar el tipo, ya no es ultrajes a la autoridad, tendremos que hacer este análisis. 2 días después, este miércoles 2 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre el tema. Dijo que hay que poner por encima las libertades de las personas y en todo caso la autoridad tiene que ganarse el respeto. Poner por encima siempre las libertades. Y el respeto a la autoridad, pues se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta,
se cometen excesos. Tras las palabras del presidente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que no enviará la iniciativa y justificó que no lo hará por considerar que la Suprema Corte le dio la razón al gobernador por mantener parte del artículo derogado del Código Penal estatal. La Suprema Corte no invalidó todos los artículos discutidos, pues la declaración de inconstitucionalidad fue parcial. Nosotros, insistimos, estamos por las libertades. Desde luego que coincido con el presidente que estamos por las libertades y por el apego a derecho. Las fiscalías estatales y las autoridades federales de la Mesa de Seguridad han ofrecido el reporte diario de homicidios dolosos en el país, el cual concluyó que en febrero el estado de Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinue, dejó de ser el primer lugar con este tipo de delitos, que en febrero reportó 207 casos de homicidios dolosos. Fue desplazado por el estado de Michoacán, gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, que reportó 239 víctimas tan solo en febrero. Esta es la primera vez que Guanajuato no encabeza la lista ya en varios meses. De hecho, en enero Guanajuato tuvo 246 casos, mientras que Michoacán tuvo 234. En el acumulado anual, es decir, en enero y febrero, se han reportado estas cifras. Michoacán también está a la cabeza con 473 casos, seguido por Guanajuato con 453. Y es con estos datos que llegamos al tema principal, no sin antes platicarte. En estos momentos están reportando una fuerte movilización en Reynosa, Tamaulipas, otro estado azotado por la inseguridad. Entre los primeros reportes hay de operativos, de enfrentamientos y el uso de autobuses para tirar nuevamente cámaras de videovigilancia montadas en postes. Dado que los hechos apenas se están desarrollando y que hay muy poca información, este será tema de mi próximo video. Así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Como es de conocimiento público, el ejército ha entrado a Aguililla y a Tepalcatepec, en Michoacán, como parte de la fase 3 de un operativo en el estado que consiste ahora en la liberación de las comunidades bajo control de la delincuencia organizada, sin que ello implique detenciones, sino, mejor dicho, según lo han manifestado autoridades estatales, desplazamiento de estos grupos delictivos que estaban asentados o que continúan algunos asentados en algunas partes. Con lo cual las autoridades también intentan explicar el incremento de la inseguridad en los estados vecinos como parte del llamado efecto cucaracha. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ha informado que elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de su misma Secretaría han logrado asegurar en estas últimas horas explosivos de fabricación casera y vehículos con blindaje artesanal como parte de 3 acciones distintas. Iniciaron la mañana de este miércoles 2 de marzo con patrullajes en la comunidad de El Charapo, en Aguililla, en donde fueron encontrados estos vehículos blindados que ves en pantalla de las marcas GMC, Ford y Toyota. Más tarde, en la comunidad del Bejuco, en Tepalcatepec, fue un campamento el que encontraron, presumiblemente usado por un grupo delictivo. El lugar estaba escondido entre árboles en una colina, rodeado también de costales. Allí encontraron 2 explosivos de fabricación casera. Te muestro, de hecho, imágenes del lugar. Las autoridades no han revelado quiénes eran los dueños de estos vehículos y de este campamento, o tampoco han dicho si tienen tan solo un indicio sobre ello. Así es como van las acciones en el estado de Michoacán, el estado que ahora se ha convertido con el de mayor índice de homicidios dolosos en el país. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.